En el capítulo anterior, definimos teología práctica como aquel acto de acercarse a la palabra del Señor, escudriñarla, reflexionar en ella y extraer ciertos principios que luego voy a aplicar en mi vida diaria en diferentes circunstancias que yo pueda estar atravesando. Porque para nosotros los cristianos, la Biblia es la palabra de Dios y me va a servir para enfrentar cualquier circunstancia que atraviese en mi vida, cualquier problema o cualquier decisión que tenga que tomar o algo que yo tenga que hacer, alguna conducta que yo tenga que manifestar ante determinada circunstancia, la voy a medir a partir de mis reflexiones en la palabra de Dios. Pero entonces luego nace una pregunta. ¿Voy a encontrar en la Biblia todo aquello que yo necesito para poder responder con mis acciones ante alguna circunstancia que se me presente, para que yo pueda actuar frente a ellas? Y la respuesta, si la planteamos de esta manera la pregunta, tendríamos que decir que no. Es verdad que en la Biblia no vamos a encontrar cada situación que atraviesa a cada persona y una respuesta para cada circunstancia. No sucede eso. No va a suceder eso. Entonces, ¿cómo puedo yo usar la Biblia en mi diario vivir? Y esto se hace a través de los principios que yo pueda extraer de mis reflexiones de la palabra de Dios. A mí me gustaría definir dos conceptos y hacer la diferencia entre ellos para que podamos entender si la Biblia es un libro de principios o es un libro de leyes. Y estos son los dos conceptos que me gustaría diferenciar. Primeramente, leyes. Una ley, una regla, es algo que está especificado, una acción específica que tú tienes que tomar en determinada circunstancia. Pero un principio no te va a dictar una acción específica que tú tienes que tomar. Es decir, una ley es algo específico que tú tienes que hacer o algo que no tienes que hacer frente a una situación. Pero un principio no es así. Un principio es más como una vara de medir, que lo que va a hacer es darte una ayuda para que tú midas tu actitud frente a alguna circunstancia. Es decir, para que tú, en base a este principio, puedas medir cuán buena o cuán mala ha sido tu actitud frente a esta circunstancia. Y según la medición que tú puedas obtener de tu reflexión, puedes ir mejorando tu actitud frente a determinada circunstancia. Y esto es ventajoso, porque no se excluye la reflexión del ser humano, no se excluye el razonamiento del ser humano. No nos tratan como robots que nos dicen qué debemos y qué no debemos hacer, sino que nos ayuda a pensar, a meditar. La única diferencia es que ahora no vamos a meditar en base a nuestras opiniones o en base a lo que nosotros creemos o lo que hemos escuchado solamente, sino que ahora vamos a meditarlo en base a los principios que extraigamos de la palabra de Dios. Entonces diríamos que la Biblia no es un libro solamente de leyes, porque sí es verdad que hay leyes, hay reglas dentro de la Biblia que nos dicen cómo debemos de vivir en determinadas circunstancias, pero sobre todo es un libro de principios, que lo que nos va a dar como herramienta es una medida para saber cómo nos estamos comportando frente a algunas situaciones. ¿Cómo podemos extraer esos principios? Y aquí viene otro concepto importante que es las inferencias. ¿Qué es una inferencia? Una inferencia es el significado secundario de un pasaje bíblico que encaja legítimamente dentro del paradigma del autor, ya sea que éste lo haya tenido en mente o no. Es decir, cuando yo voy a un pasaje bíblico, voy a extraer el principio de esa situación, de esa circunstancia, entiendo bien el pasaje, entiendo todo lo que quiere decir el autor en esa circunstancia que él está narrando, entiendo también el principio que él está estableciendo para esa circunstancia, y luego, a través de la inferencia, traslado ese principio para esa circunstancia del autor a mi circunstancia en la actualidad. Entonces la inferencia me va a servir para trasladar el principio de la situación del autor hasta mi situación actual. Y de esta manera puedo utilizar los principios de la palabra para mi vida diaria. Si ponemos un ejemplo, podríamos entenderlo con más facilidad. Vamos a hablar acerca de las drogas, por ejemplo. ¿Qué podríamos decir? ¿La Biblia dice algo acerca de ello? Pues seguramente que nuestra respuesta será no. No encontramos nada en la Biblia acerca de las drogas, por lo menos no específicamente. Pero podríamos encontrar algún principio que nos ayude a medir nuestro comportamiento frente a estas sustancias o frente a esta situación. Pues yo creo que sí. Así que vamos a ir a un pasaje de la Biblia que está en Efesios capítulo 5, el versículo 18, y vamos a leer. Dice la palabra del Señor: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Si nosotros tomamos este pasaje que acabamos de leer,
podríamos decir, no dice nada acerca de las drogas. Es más, especifica claramente el acto condenatorio a la embriaguez con vino. Alguien podría decir, me puedo embriagar con cerveza o me puedo embriagar con cualquier otro tipo de bebida alcohólica porque solamente especifica el vino. Y es probable que en la mente del autor no haya habido otra bebida alcohólica más que el vino. O si la ha habido, no podemos distinguirla. Lo que el autor está queriendo decir es, no se embriaguen con vino. Es decir, la embriaguez es el resultado del consumo excesivo del vino que hace que el cuerpo pierda la capacidad de sostenerse a sí mismo. O en otras palabras, hace que la persona que está embriagada pierda el dominio de su cuerpo, el dominio incluso de sus acciones y a veces hasta el dominio de sus pensamientos. Entonces, la embriaguez es eso, es entregar el dominio de tu propio cuerpo a otra sustancia, que en este caso, para el apóstol, es el vino, que domina a la persona cuando se ha embriagado. Entonces, el apóstol dice, a nada entreguen dominio de su cuerpo, a ninguna sustancia, sino que antes de ello, entreguen el dominio de su cuerpo al Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. No permitas que ninguna sustancia entre a tu cuerpo y te domine. Permite mejor que el Espíritu Santo entre en ti y sea Él quien te domine. Si ese es el principio, podríamos trasladarlo hasta la situación actual nuestra. Y eso se llama la inferencia. Entonces, yo infiero de este principio que la situación que el apóstol está atravesando con el vino la podría yo extender a la cerveza, que es una sustancia que causa el mismo efecto que el vino, a cualquier otra bebida alcohólica e incluso a las drogas, porque causan el mismo efecto que el apóstol está describiendo con el vino. Entonces, cualquier sustancia que cause el mismo efecto que causaba el vino para el apóstol está siendo condenada por este principio. En otras palabras, el apóstol está diciendo, no te embriagues o no pierdas el dominio de tu cuerpo por cualquier sustancia que entre a tu cuerpo. Antes de eso, mejor, sé lleno con el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta usted que una vez hallado el principio en el versículo, podemos trasladarlo a través de la inferencia a situaciones actuales siempre y cuando las situaciones actuales encajen dentro de lo descrito por el apóstol? Esto podríamos hacerlo también con muchas otras cosas. Por ejemplo, una de las cosas que también afectan mucho a la juventud de la actualidad es la pornografía. Hablemos de eso. ¿Dice algo la palabra del Señor acerca de eso? Pues podríamos buscar dentro de la palabra del Señor algo que diga o que marque un principio para esta situación actual. Es verdad que en la mente de ninguno de los autores estaba la pornografía como la conocemos el día de hoy. Pero por supuesto que sí. Hay principios que se marcaron, que nos ayudan a nosotros a medirnos y a medir nuestra conducta en esta circunstancia. Así que vamos a leer la Biblia nuevamente en Mateo capítulo 5, el versículo 27, y dice así: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En este pasaje bíblico, el Señor Jesús está hablando acerca del adulterio, pero marca varias cosas importantes. Lo primero que el Señor Jesucristo va a condenar aquí es que la ley que señalaba el acto mismo del adulterio ahora condena el deseo de adulterar. Simplemente el pensamiento o la intención del corazón, porque eso es lo que es la ley en realidad. El fondo de la ley no era solamente juzgar las acciones, sino preparar al ser humano para que también sea juzgado dentro de sí mismo y a través del Espíritu Santo las intenciones del corazón, los pensamientos. Entonces Jesús dice, no solamente ir y acostarte con otra mujer, que no es tu esposa, es adulterio, sino que ahora el hecho de desear otra mujer que no sea tu esposa es adulterio. Pero hay varias cosas interesantes aquí, en este principio. Lo primero es desear una mujer que no es tuya. Y hay dos cosas que son vitales aquí para entender. Lo primero es la atracción. Para el ser humano, y sobre todo para el hombre, la atracción viene a través de la vista.
La única manera que ellos tenían para provocarse dentro de ellos deseo, y deseo sexual, estamos diciendo, es la vista, es la visión, es ver. Probablemente los jóvenes se pararían en las calles y verían a las mujeres pasar. Y eso era el primer paso para el deseo. Todo deseo, sobre todo en este contexto, el deseo sexual, entra a través de la vista. Y para el Señor Jesucristo, Él lo marcó como pecado, incluso como adulterio en el caso de las personas casadas. Ahora, ¿qué es la pornografía? Si no es acercarse a ver y codiciar mujeres y que a través de tu misma vista estás permitiendo ingresar a tu mente y a tu corazón deseo e incluso muchas veces intenciones de cometer pecado. Pero sigue profundizando el Señor Jesucristo y dice, si tu mano, ya no va a hablar solamente del ojo, como la vista, como aquella entrada hacia los deseos sexuales, sino que ahora va a hablar de la mano derecha. ¿Qué vendría a ser la mano? Si no vendría a ser más que todo el miembro del cuerpo que permite realizar la satisfacción del pecado. Es decir, no solamente por la vista entra el pecado y empieza a generar pensamientos sucios y empieza a generar en mi corazón intenciones negativas, malas o intenciones de pecado, sino que ahora voy a ejecutar esas intenciones de pecado. Y lo describe a través de la mano derecha. Pudo haber utilizado otro miembro como ejemplo. Pudo haber utilizado la oreja, pudo haber utilizado la pierna, pero utiliza la mano. Y no es en vano estos miembros que él utiliza como ejemplo. El ojo, que es la visión que permite que ingrese a mi mente imágenes que luego van a generar dentro de mí deseos pecaminosos, sino que también utiliza la mano para decir que este es el miembro del cuerpo que va a permitir la acción para satisfacer el deseo del pecado. Y dice la palabra, mejor córtatela, porque te es mejor entrar al cielo manco que irte al infierno completo. ¿Qué sucede en la pornografía? Lo sabemos todos y no tenemos que describirlo mucho más. Pero aquí está el principio. No permitas que ingrese dentro de ti, a través de la visión, imágenes que generen en ti deseo de pecado. Y mucho menos ejecutes la satisfacción de ese deseo. Con este principio, tranquilamente podríamos hacer a través de la inferencia un traslado hasta la actualidad y hablar de la pornografía y todo lo que causa. Y preguntaríamos, ¿no es acaso lo mismo que el Señor describe en este pasaje lo que genera la pornografía cuando uno la consume? Y ahí está el principio. Esta es la manera de extraer principios de la palabra del Señor y de inferir principios, de inferir de la palabra significados que puedan ayudarnos a nosotros a actuar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida actual, sabiendo la distancia que tenemos en los contextos, en la cultura e incluso en el avance de la ciencia, con los escritores de la Biblia, con los autores de la Biblia. No podríamos hacer de otra manera, no podríamos trabajar de otra manera, no podríamos simplemente coger la Biblia y leerla tal cual, porque no encontraríamos nada en ella que nos pudiera ayudar en la actualidad, o encontraríamos muy pocas cosas. Pero haciendo este trabajo de inferencia, encontrando principios, entonces podemos utilizar la Biblia para nuestras circunstancias sin alterar el significado de la palabra de Dios, sin alterar los principios que encontremos en ella, simplemente aplicándolos correctamente a las circunstancias que atravesamos en este tiempo actual en el que vivimos. Espero que este contenido haya sido de mucha bendición para todos ustedes y gracias por acompañarme en este espacio. Que Dios les bendiga.